Y vamos a detenernos en esta ocasión con el príncipe de los profetas. El príncipe de los profetas es el título que se le otorga al profeta Isaías. El príncipe de los profetas, la razón es por el lenguaje particular que utiliza para referirse a Dios y la descripción tan vívida que hace del reino futuro en el cual el Mesías del Señor va a establecer su reino perfecto. Entonces, Isaías capítulo 55, y en esta ocasión no voy a dar una descripción de la estructura del libro de Isaías. Fundamentalmente Isaías se divide en dos partes. Los primeros 39 capítulos son mensaje de juicio en contra del pueblo de Israel. Gracias. Y en segundo lugar está el mensaje de esperanza para Israel, capítulos 40 al 66, los cuales de manera específica se concentran en la descripción de el Mesías del Señor. En el Mesías, el ungido del Señor. Entonces, vamos a detenernos en Isaías capítulo 55. Esta porción del pasaje bíblico nos presenta de alguna manera un resumen de la profecía acerca del Mesías. En el libro de Isaías, capítulo 42, 43, 52 y 53, nosotros encontramos, también el 49, los famosos cantos acerca del Mesías. Cantos que están anticipando la venida de un rey futuro, un rey ungido por Dios, que va a tener la triple función que he mencionado anteriormente: la función de un sacerdote, la función de un profeta y la función de un rey. Entonces, Isaías está a punto de presentarnos esta descripción, gracias, acerca de el ungido del Señor. Ahora, esta porción de Isaías 55 se divide en dos porciones principales. Los versículos 1 al 5, esa primera sección, el Señor da un mandato al pueblo de Israel. Y por extensión también es un mandato que aplica al creyente en la actualidad. Y ese mandato es el siguiente: disfruta del llamado de Dios al arrepentimiento. Disfruta del llamado de Dios al arrepentimiento. Dios exhorta a su pueblo para recibir las bendiciones de Dios. Dios exhorta a su pueblo para que reciba sus bendiciones de manera gratuita, de manera plena, y son bendiciones que satisfacen de manera plena, de manera absoluta, de manera perfecta y de manera eterna. Eso lo encontramos en los primeros 5 versículos de Isaías 55. Y lo segundo que nosotros vamos a considerar es la otra exhortación del Señor. Y esta exhortación consiste de lo siguiente: arrepiéntete rápidamente al Señor, porque su palabra va a traer un juicio. Arrepiéntete con prontitud, con rapidez al llamado del Señor, porque su palabra va a traer un juicio. Escuche bien lo siguiente: la palabra de Dios es eficaz en cualquiera de estas dos áreas. En el área positiva es eficaz en traer salvación a aquel que se arrepiente. La palabra de Dios es eficaz de manera positiva al traer salvación a aquel que se arrepiente. Pero de la misma manera, la palabra de Dios es eficaz en traer juicio en contra de aquel que se resiste al llamado de Dios. Y de eso hablan Isaías 55, versículos 6 al 13. Así que vamos a iniciar con las primeras afirmaciones de los versículos 1 al 5. Leo los versículos 1 y 2. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Esos dos versículos es el llamado de Dios para aprovechar sus bendiciones. Esos primeros dos versículos es el llamado de Dios para aprovechar sus bendiciones. Ahora, ¿en qué consisten estas bendiciones? ¿Qué está tratando de decir Salomón con
Isaías con estas afirmaciones? ¿A qué se refiere, por ejemplo, con los sedientos vengan a las aguas, los que no tengan dinero vengan y compren y coman, vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno? ¿Cuál es la enseñanza que está tratando de comunicar? A partir del capítulo 40 de Isaías, Isaías está hablando de manera profética lo que va a suceder en el futuro. Una generación en el futuro va a tener la libertad de venir y adquirir las bendiciones de Dios sin tener que gastar sus bienes. Pero tienen que venir con fe en el Señor. Tienen que venir confiando en la provisión que Dios está dando. Observe cómo Dios está llamando a que el pueblo tiene que hacer algo sin que de alguna manera ellos se gasten o que de una forma en la que no estén invirtiendo en las cosas materiales. Vean el versículo 2 específicamente. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Y esa expresión final, escúchenme atentamente y coman lo que es bueno. Esa expresión, escúchenme atentamente, significa escúchame con fe. Escúchame con confianza. Recibe esta oferta del Señor, digámoslo así. Créela. Un problema que tenemos en nuestras iglesias en Latinoamérica, Centro y Latinoamérica, es el siguiente. Estamos tan programados, digámoslo así, culturalmente, que creemos que para recibir las bondades del Señor, nosotros tenemos que dar algo. Y si no, piense en algunas ideas como la que sigue. Muchos tienden a mantener la idea del catolicismo romano. ¿Cuál es la idea del catolicismo romano? Para ir al cielo, ¿qué necesitas? Creer en Dios y ¿qué más? Hacer buenas obras. Esa no es una salvación por fe. La idea es, tengo que hacer algo. Tengo que ganarme la salvación. ¿Y cómo pretenden ganarse la salvación? Activismo, muchas actividades en la iglesia. No, pues hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que estar involucrado en este ministerio. Si no hay ministerio, yo lo invento, pero tengo que hacer algo dentro de la iglesia porque me tengo que ganar la salvación. Otra perspectiva errónea acerca de ganarse la salvación. La limosna. La limosna. En la Biblia nunca encontramos la palabra limosna aplicado a la iglesia. Lo que sí encontramos es la palabra ofrenda aplicada a la iglesia. Y la palabra ofrenda implica el dar algo a Dios que sea equivalente con la ganancia que hemos recibido. De hecho, Pablo habla de esto en 2 Corintios 8 y 9. Cada uno dé como propuso en su corazón, según ha sido bendecido, según ha prosperado. Pero ¿cuál es nuestra idea de las ofrendas? Bueno, lo venimos arrastrando de esta cultura que nos dice, pues da al Señor lo que te sobre. Oye, fui a la tienda y compré los pañales de mi hijo, me sobraron, no sé, 10,000 pesos. Pues eso lo doy de ofrenda el domingo. En lugar de prepararse de manera sacrificial. Pero el punto es, como creyentes aún mantenemos esta tensión de creer que la salvación se logra en medida, en una parte, por nuestro esfuerzo. O piénselo desde otra perspectiva, otra aplicación que es muy común entre creyentes. Esta idea de que Dios me dio la salvación, bueno, tengo que pagarla. Tengo que pagarla. ¿Y cómo lo vas a hacer? No sé, mucho servicio en la iglesia, mucha oración, mucha lectura, mucho sacrificio. Algo tengo que hacer. Tengo que pagarle al Señor la salvación. ¿Qué es lo que dice Dios? Versículo 2. Versículo 1. Todos los sedientos vengan a las aguas. Y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Eso es una paradoja. Eso es una paradoja. ¿Cómo vas a comprar sin dinero? Es absurdo. Es absurdo en nuestra mente. El texto no está hablando de un comprar literalmente el producto del mercado. El texto está hablando acerca de la salvación provista por Dios. Tú puedes adquirir esta salvación. Escuche bien esto. La salvación no se consigue, la salvación se recibe nada más. La salvación solamente puede ser recibida. No la podemos conseguir, yo no la puedo comprar, yo no puedo pagar por ella, yo no puedo hacer un suficiente esfuerzo para hacer que Dios vea algo bueno en mí y entonces obligar a Dios a que me salve. Esa es la enseñanza del católico romano, esa es la enseñanza del mormón, esa es la enseñanza del testigo de Jehová, esa es la enseñanza de toda falsa religión, que tú puedes ganar tu salvación. Y Dios dice, todos los sedientos vengan a las aguas, los que no tengan dinero, los que son
pobres, como diría la primera bienaventuranza, pobres en espíritus, vengan, compren y coman, vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Ese es el regalo de la salvación. Y el llamado de Dios para el creyente es: Dios te llama para que aproveches sus bendiciones. Dios te llama para aprovechar la bendición. ¿Y qué bendición más grande hay que la salvación? No hay salvación más grande que no hay bendición más grande que la salvación. Versículo 2, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno. Esa expresión, esa palabra bueno implica bueno en el aspecto moral. Todo lo que es bueno moralmente, Dios te lo va a proveer por medio de la salvación en el ungido del Señor. Todo lo que necesitas para tu vida está exclusivamente en Cristo. Y observe esa expresión: se deleitará tu alma en la abundancia. Dios no solamente te va a dar, Dios te va a dar en abundancia. Ahora, ¿qué necesito yo para tener esto? Versículo 2, escucha atentamente. En otras palabras, créelo. Créelo. La salvación es por fe. Creer lo que Dios dice. Creer lo que Dios dice acerca de sí mismo, creer lo que Dios dice acerca de mí y creer las promesas que Dios da acerca del futuro. Créelo. Parte de esto lo mencionábamos hace un momento. El pecado que Dios no perdona es la incredulidad. Alguien que no cree en esto obviamente no lo va a recibir. Pero si tú crees y lo abrazas con todo tu corazón, suplicándole al Señor que te permita tener una fe genuina, sólida en Él, entonces, versículo 2, se deleitará tu alma, encontrará complacencia, satisfacción plena y absoluta en Dios mismo. Y esa es la meta del cristiano, que se satisfaga en Cristo, que no se satisfaga en las cosas materiales aquí y ahora, sino que encuentre satisfacción plena y absoluta en la provisión de Dios. Entonces, lo que el texto está diciendo de alguna manera es que Dios proveerá para todas tus necesidades, especialmente las necesidades espirituales. Dios va a proveer para tus necesidades, especialmente las necesidades espirituales. ¿Necesitas consuelo en tu alma? Dios lo da. Según a los Corintios capítulo 1, el Dios de toda consolación nos brinda consuelo por medio de Cristo. ¿Necesitas perdón? Dios es misericordioso, es amplio en perdonar, lento para la ira, abundante en misericordia, lo acabamos de leer en Éxodo 34. ¿Necesitas gozo en tu alma? Deleítate en el Señor, busca al Señor y Él es el único que puede traer un gozo que no puede ser estorbado por nada en el mundo. ¿Necesitas tranquilidad en tu vida? La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento es la única que te puede dar tranquilidad. ¿Pero qué necesitamos? Creer. Creer. Es tan fácil, pero tan complejo. Tan complejo, ¿por qué? Porque somos arrogantes. Pensamos que hay otra forma de lograr esta tranquilidad, hay otra forma de lograr esta paz, en lugar de confiar en todo lo que Dios provee por medio de Cristo. La provisión de Dios, hermanos, es gratuita. Es gratuita. Vean esa parte final del versículo 1. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Es gratuita. La pregunta es entonces, ¿vas a recibir este regalo del Señor? ¿Vas a confiar en Dios como para descansar toda tu vida, entregar toda tu ansiedad, entregar todo lo que te está angustiando en las manos del Señor? Vean nuevamente la parte intermedia del versículo 2. Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno y se deleitará su alma en la abundancia. La abundancia, ¿cuál abundancia? No solo en las provisiones que Dios da, sino en el provisor. Hay un principio muy importante, hermanos, que necesitamos mantener en la mente a medida que aprendemos a confiar en Dios. Es necesario, es bueno y útil confiar en las provisiones de Dios, definitivamente. Pero escuche bien, aprenda a amar más la fuente de las bendiciones que las bendiciones mismas. Aprenda a amar más la fuente de las bendiciones, que es Dios, en lugar de las bendiciones en sí.
De otra manera, si amamos más las bendiciones, ¿sabe qué? No somos diferentes del Evangelio de la prosperidad. ¿Qué es lo que ellos quieren? Las bendiciones, la provisión. No quieren al dador de estas bendiciones, solo las bendiciones. Dios nos llama, debes de estar en proximidad con el Señor, en cercanía con el Señor. ¿Cómo se logra esta cercanía? Lo hemos estado diciendo desde el primer momento que estudiamos en esta mañana. Conoce a Dios. Conoce a Dios. Si no conoces a Dios, no puedes conocer la magnitud de su belleza, la magnitud de su santidad, la magnitud de su paciencia, la magnitud de su bondad. No lo podemos conocer. Entonces necesitamos conocer a Dios para mantenernos en cercanía con Él. Tenemos que aprender a confiar en el amor del Señor. Hermanos, la vida cristiana es una vida de fe. Es una vida de fe. David experimentó esto seguramente mientras estaba en el seminario, al igual que yo. Y seguramente esto les ha pasado a ustedes. Había momentos en que a final de mes no había lo suficiente para la despensa en la familia. Y había angustia, por supuesto. Con un hijo, con dos o con tres o con los que sean, si no hay dinero, hay angustia. ¿Y sabe qué? En ningún momento, David puede atestiguar esto por su propia experiencia, en ningún momento ninguno de nosotros padeció por no tener alimento en su mesa. En ningún momento. La vida cristiana es una vida de fe. Es una vida de fe. Confianza en las provisiones de Dios. Tal vez usted ha escuchado del famoso predicador George Mueller, un predicador del siglo XVIII que vivió en Inglaterra, al cual se le atribuye o al cual se le denomina el padre de los huérfanos. Gracias a él se desarrollaron diversos orfanatos en Bristol, Inglaterra. ¿Y sabe cuál era su práctica? Darle gracias a Dios por el alimento que aún no estaba en su mesa. En una ocasión, la ayudante se acercó y les dijo: Señor Müller, no tenemos nada de alimento, absolutamente nada, y los niños ya están sentados a la mesa. ¿Qué vamos a hacer? Y George Mueller dijo: lo mismo que hacemos siempre. Vamos a orar y darle gracias a Dios por los alimentos. Y empezaron a orar. Y al final de su oración, escucharon un toquido en su puerta. Y era un hombre que venía con un carro de leche. Y le dijo: Señor Müller, ¿qué cree que pasó? Iba camino a dejar de esta leche a algún lugar, pero se me descompuso el auto. Y ¿sabe qué? No quiero que se eche a perder la leche. Quiero pedirle que por favor la traiga y se la ofrezca a sus hijos, a los niños, perdón, en este orfanato. Tal vez usted no es tan consciente, pero la misericordia y la bondad de Dios ha estado en toda su vida de diferente forma. Si no me cree, mire hacia el pasado y piense de qué forma Dios lo ha rescatado. Piense de qué forma Dios lo ha protegido. Piense de qué forma Dios le ha provisto. La vida cristiana es una vida de fe. Escuche atentamente y coma lo que es bueno. Y esto nos debe de llevar a caer de rodillas y decir: Señor, perdóname otra vez por mi incredulidad. Soy una persona dura de corazón. Perdóname. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Entonces, lo primero que hace Dios, versículos 1 y 2, es exhortarnos a recibir sus bendiciones. En segundo lugar, versículos 3 y 4, Dios nos apela a descansar en el pacto que Él hizo con David. Dios apela para descansemos en el pacto que hizo con David. Versículo 3, inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Dios está confirmando un pacto que hizo aquí en el pasado. ¿Cuál es ese pacto? El pacto davídico, 2 de Samuel, capítulo 7. En este libro de Samuel, Dios le promete a David que uno de sus descendientes va a sentarse sobre el trono de Jerusalén y va a reinar por la eternidad y va a gobernar o va a ejercer un reino de justicia, de paz y de plenitud. ¿Quién es ese descendiente de David? Es Cristo.
Cristo no está sentado en este momento en el trono de David. Algunos lo afirman, la Biblia no lo enseña así. Cristo va a sentarse en el trono de David en el momento en el que Él venga de manera literal a reinar en Jerusalén y establezca un reino de 1000 años. Allí va a sentarse a reinar sobre este pueblo. Y lo que está tratando Dios de comunicar en estos dos versículos, versículo 3 de manera específica: inclinen su oído y vengan a mí. Esta acción de inclinar su oído nuevamente está subrayando el aspecto de depender de Dios, de creer las palabras de Dios. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. Vean la relación. Si usted escucha, y la palabra escuchar en el hebreo implica la acción de creer, de confiar en lo que Dios ha dicho. Si usted cree lo que Dios ha dicho, promesa, vivirá tu alma. No está diciendo inicialmente vivirá tu cuerpo, aunque posteriormente lo va a hablar, pero inicialmente la vida que necesita todo ser humano es la vida espiritual. Y eso es lo que está subrayando aquí en este versículo. Escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Lo que Dios está comunicando a través de este mensaje es que en el contexto Israel está siendo atacado por los asirios. Y lo que Dios trata de dejar claro es lo siguiente: sin importar la apariencia de las circunstancias, exilio, muerte de reyes, opresión, demora, las promesas de Dios son eternas. Sin importar las circunstancias, muerte, exilio, opresión, demora, etc., sin importar cualquier circunstancia que una persona pueda atravesar, las promesas de Dios son eternas. Y Dios las va a cumplir tarde o temprano. Específicamente, este texto está apuntando en dirección del nuevo pacto. ¿Cuándo Dios va a cumplir esto? Cuando Cristo venga a reinar sobre este mundo. Ese es el tema específico de esta porción de Isaías. Y observen, versículo 4, lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. ¿A quién ha puesto como guía? Al Mesías. ¿Quién va a ser el Mesías? ¿Un rey eterno? ¿Un reino eterno? Va a ser caracterizado por paz, justicia universal, y va a haber abundante prosperidad, justicia y equidad en todo el mundo. Ese es el reino del Mesías. Todo Isaías 40 al 66 especifica esto. Si usted quiere tener una idea de cómo va a ser el reino futuro de Cristo, lea esta porción de la Biblia. Allí Dios entrega con ciertos detalles la forma en la que Cristo va a estar reinando sobre este mundo. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta de las naciones? ¿O cuál debe de ser la respuesta de las naciones? Versículo 5. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá a ti a causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Yo no sé si usted ha tenido esta oportunidad en su vida. Tal vez algunas personas se han acercado a usted y le han dicho: oye, noto que tú eres diferente. ¿Por qué? Y a veces usted va a decir: pues no sé. No sé a causa de qué. Todo discípulo de Cristo es diferente del mundo. No sé si fue en la segunda sesión o en la primera mencionaba el concepto de santidad. La palabra santidad tiene dos connotaciones. La primera connotación es lejanía del pecado y la segunda connotación es diferente. Diferente. Dios es santo porque está lejos del pecado, sí, pero Dios es santo principalmente porque es diferente de cualquier deidad que nosotros podamos imaginar. Ahora, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que ser santo. Alejado del pecado, sí, pero también va a ser reconocido porque es diferente. Eso es lo que habla el texto. Una nación que no te conocía correrá a ti. ¿Por causa de qué? Versículo 5. A causa de Jehová tu Dios. Porque tú vas a reflejar quién es Dios con tu forma de hablar, con tu conducta, con tus deseos, con tu vida en general. Las personas van a venir y van a preguntar: ¿por qué eres diferente? ¿Qué es lo que te hace diferente? Y con toda certeza, confianza tenemos que explicar: porque conozco a Dios. Conozco al Rey, conozco al soberano, el que hizo los cielos y la tierra, y Él es el que me ha cambiado y te puede cambiar a ti. Así que todo discípulo de Cristo tiene esta posibilidad y responsabilidad. En la medida en la que depende de su vida al Señor, puede reflejar el carácter de Dios y mostrar cuán diferente es a otras personas. Ahora, la segunda parte de esta profecía, Isaías 55,
Dios exhorta para que las personas escuchen con rapidez, con prontitud el mensaje del Señor, porque su palabra va a ejecutar juicio. Vean lo que dice versículos 6 al 13. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvanse al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar del espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto, y esto será para gloria de Jehová, para señal eterna que nunca será borrada. El error que cometió el pueblo de Israel, y uno de los errores comunes que nosotros cometemos, es juzgar los planes de Dios. Juzgar los planes de Dios. Creer que los planes de Dios son incorrectos, creer que los planes de Dios son injustos, creer que los planes de Dios son inadecuados. Sin embargo, siendo optometrista, hay una enfermedad de los ojos que se llama glaucoma. Se le denomina, entre otras cosas, como la enfermedad silenciosa. El glaucoma lo que hace es que con el incremento de la presión intraocular va deteriorando el nervio óptico de tal forma que la vista periférica comienza a perderse. Entonces, la persona que tiene glaucoma generalmente no se da cuenta porque no percibe o no le presta atención a su vista periférica, solamente a su vista central. ¿Y qué es lo que pasa con el glaucoma? Va perdiendo el campo visual de tal forma que llega a un punto en el cual tiene una vista de túnel. Y para ver a una persona o ver, ya no puede ver de reojo, como decimos en México, tiene que voltear completamente. Si alguien le da la mano, tiene que bajar la cara. ¿Por qué? Porque tiene una vista de túnel. Lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel es exactamente esto. Las personas tenemos la tendencia a tener esta vista de túnel, donde no vemos el panorama general que Dios sí puede ver, y en consecuencia juzgamos los planes de Dios, juzgamos las decisiones de Dios. Por eso el texto afirma a partir del versículo 8, mis pensamientos no son tus pensamientos. El hombre natural y a veces el cristiano no alcanza a ver los planes de Dios. ¿Cómo es posible que Dios escogió a algunos para salvación y a otros no los eligió? Los planes de Dios no son nuestros planes. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. ¿Cuál es el llamado específico que Dios hace aquí? Versículos 6 y 7 es el llamado para arrepentimiento y buscar a Dios mientras hay esperanza. Preste atención al lenguaje de Isaías. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Busca al Señor es un verbo imperativo, no es una sugerencia. Escuche bien esto, Dios no hace invitaciones. Dios no hace invitaciones. Hay personas que dicen, Dios te invita a que escuches el Evangelio. ¿Sabe que eso es falso? Dios te ordena, escucha el Evangelio. Y un ejemplo de ello es este versículo 6. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Y observe cómo está planteado en forma singular. Tú que me escuchas, busca a Jehová. No te está diciendo busca a un Dios, no te está diciendo busca al Dios que se adopte más a tu criterio, dice busca a Jehová. Y otra vez ese nombre, el nombre del Dios del pacto, búscalo a Él porque solo en Él hay vida. Pero ¿cuándo debes de buscarlo? Hoy, mientras puede ser hallado. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes si después de ser expuesto a la palabra de Dios, Dios te va a permitir caer en un endurecimiento como en el que cayó Faraón. Tú no lo sabes. Por eso la advertencia es busca al Señor mientras puede ser hallado. Hay un tiempo de gracia. Hay una oportunidad en la cual tú puedes venir al Señor y pedirle su perdón. Pero no pienses que esa oportunidad va a existir siempre. No pienses que durante toda tu vida vas a tener esta oportunidad de arrepentirte de tus pecados. Hay un límite. Hay un límite.
Dios puede perdonar cualquier pecado sin lugar a dudas, pero escucha bien, la gracia de Dios sí tiene un límite. Así que la advertencia de Dios es búscalo ahora. Búscalo ahora que tienes esta oportunidad. Búscalo ahora que tu corazón está sensible a su palabra. Y no solo dice búscalo, dice también llámenlo en tanto que está cerca. La palabra kará en hebreo, el verbo llamar, gritar en voz alta, proclamar, es como una voz de auxilio. Dios, perdóname. La persona que escucha esto y lee esta expresión, llámenlo en tanto que está cerca, tiene que gritarle a Dios, tiene que clamar a Dios para interceder, para que Dios le perdone sus pecados. Es un clamor, es un clamor, es un grito. Tiene que hacerlo constantemente. Ahora, tanto el verbo buscar como el verbo llamar implica acciones constantes. No te detengas de buscar a Dios hasta que lo encuentres. No te detengas de llamar a Dios hasta que Él venga a ti. Tienes que hacerlo constantemente. Y escuchen bien esto, Dios no está lejos. El agnóstico dice, yo no sé si es posible conocer a Dios. No dudo que hay una deidad, pero yo no sé si Dios puede ser conocido de manera personal. Isaías dice, sí puede ser conocido. Llámenlo en tanto que, ¿qué dice allí? Está cerca. ¿Sabe qué? Dios no está lejos. El ateo dice, bueno, si acaso me llego a encontrar a Dios, le voy a decir, ¿por qué hiciste tan difícil el poder conocerte? ¿Sabe qué? Dios está cerca. Tan cerca que está en su propia conciencia la información acerca de Dios. Dios no está lejos. Este es un atributo que se le denomina el atributo de la inmanencia de Dios. Dios siendo eterno, Dios siendo infinito, está cerca de su creación. Los dioses de la antigüedad eran dioses trascendentes. Crearon todo lo que existe y se alejaron y estaban lejos. El Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia es un Dios inmanente que procura una relación personal con su creación. Tan personal que Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, Juan capítulo 1, versículo 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra, habitó entre nosotros, implica, construyó su habitación en medio nuestro. Y Juan está tomando la idea que quedó pendiente del libro de Éxodo. ¿Qué es lo que sucedió en el libro de Éxodo con la construcción del tabernáculo? Dios vino a habitar en medio del pueblo por medio del tabernáculo. Y la palabra en el Nuevo Testamento que dice que Cristo habitó entre nosotros significa Cristo construyó su tabernáculo en medio nuestro. Este Dios que había habitado con el pueblo de Israel vino a habitar de una manera más plena, más específica en la segunda persona de la Trinidad, encarnándose, añadiendo humanidad a su divinidad. Tan cerca está Dios que se hizo hombre. No podemos decir que Dios estaba lejos y que por esa razón no lo conocemos. La advertencia es, busca al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca. ¿Cómo lo hago? ¿De qué forma busco a Dios? ¿De qué forma llamo a Dios? Versículo 7, abandone el impío su camino. Abandone, dirígete en una dirección completamente opuesta. Si ibas hacia el norte, ahora da media vuelta, dirígete hacia el sur. Huye de tu mal camino, huye del camino que te estaba atrayendo en lugar de Dios. En otras palabras, desasóciate del deseo que tenías por el pecado. Desasóciate con el deseo que tenías con el pecado. Y vean el término, abandone el impío. ¿Quién es un impío? Una persona injusta que suprime la justicia de Dios. Un injusto que está resistiéndose a la autoridad de Dios. Y lo que Dios está diciendo es, arrepiéntete. Abandona ese camino. Y en lugar, versículo 6, busca al Señor. No solo el impío. Dice además, el hombre malvado, sus pensamientos. La palabra malvado siempre tiene connotaciones inmorales. Es un mal moral, es un mal moral. Una persona que busca el daño de otras personas. Lo que Dios está diciendo, el hombre malvado, el hombre que busca el daño de los demás, abandone sus pensamientos. Esto es una referencia, me parece a mí, a Génesis capítulo 6, versículos 4 en adelante. ¿Cuál es la intención constante en el pensamiento del hombre desde su juventud? Constantemente siempre el mal.
Misma construcción. Lo que Dios está llamando es: abandona tus pensamientos, abandona tus planes macabros, abandona tus planes de daño a otras personas. Abandónalo. Y dice además: vuélvanse a Jehová. ¿De qué manera busco al Señor? ¿De qué manera llamo al Señor? Primero, abandonando el camino de impiedad, abandonando los pensamientos malvados, y en tercer lugar, versículo 7, volviéndose al Señor. Volviéndose al Señor. La palabra hebrea, shuv, implica un cambio completo de dirección en el cual no solamente mi cuerpo, sino toda mi mente está orientado ahora en una nueva dirección. Todas mis facultades están orientadas en una nueva dirección. Ya no estoy siguiendo esas direcciones que seguía antes, como la impiedad y los pensamientos malvados. No, ahora mi mente está cautiva por otro objetivo, y ese objetivo es Dios. Y tengo que caminar en esa dirección. Es un desplazamiento opuesto hacia el pecado. Pero no solamente es un desplazamiento externo, es un desplazamiento que involucra mi facultad de pensamiento y mis deseos. Vuélvanse a Jehová, dice, que tendrá de él compasión. Esto ya lo hemos visto, Éxodo 33 y 34. Que tendrá de él compasión. ¿De quiénes tiene Dios compasión? Vea el versículo 7, de los que abandonan su camino, de los que se vuelven a Jehová, de los que lo buscan, de los que lo llaman. ¿De quiénes tiene Dios compasión? De las personas que cumplen con estos 4 elementos. Y esto es posible. Esto es posible. Busque, vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, dice, que será amplio en perdonar. Mismo lenguaje de Éxodo 34, versículos 7 y 8. Mismo lenguaje. Dios es amplio en perdonar. El perdón de Dios es infinito para aquellos que solicitan su perdón. El perdón de Dios es infinito para aquellos que solicitan su perdón. ¿Cuántas veces te va a perdonar Dios tu pecado? Tantas como le solicites su perdón. Y que te arrepientas genuinamente. Que estés buscando activamente el cambio en tu vida. Esta es la exhortación de Dios. Búscalo. Búscalo, acércate a Él. ¿Por qué necesitamos acercarnos al Señor? ¿Por qué necesitamos este arrepentimiento? Versículo 8 al 11 nos explica la incomprensibilidad de los planes de Dios. La incomprensibilidad de los planes de Dios. Versículo 8, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara Jehová. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Fundamentalmente lo que está diciendo es: la sabiduría de Dios es superior a nuestra sabiduría. Uno de los atributos de Dios más importantes que necesitamos recordar, hermanos, es: la sabiduría de Dios trasciende a la nuestra. La sabiduría de Dios trasciende a la nuestra. Por eso decía Jeremías 9:23 que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y derecho. La sabiduría de Dios trasciende nuestra sabiduría. Los planes de Dios son inmensamente mayores, de tal forma que no los podemos entender. ¿Cómo es posible que Dios, en su plan perfecto, determinó la existencia del pecado? Versículo 8. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. ¿Acaso Dios cometió pecado al permitir el pecado en la creación? Versículo 8. Mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Hay sabiduría en la existencia del pecado? Hay sabiduría. Dios lo sabe. Nosotros no lo alcanzamos a comprender. ¿Por qué? Nuestra mente es finita, nuestra mente es limitada y, más importante aún, nuestra mente todavía está afectada por el pecado que aún radica en nosotros. Por eso no lo podemos entender. Sin embargo, la sabiduría de Dios trasciende a la nuestra. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara Jehová. Y esto lo ilustra, versículo 9. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Piensa en lo siguiente.
Dígame si es posible, en términos físicos, unir el este con el oeste. Dígame si es posible, en términos físicos, unir el este con el oeste, o unir el polo norte con el polo sur. En términos físicos no se puede. Piensa en lo siguiente: ¿cuál es la distancia de la Tierra al cielo? Ahora, esa es una pregunta medio compleja. Define qué es el cielo. ¿Es la estratosfera, la atmósfera, o es exterior a eso? ¿A qué se está refiriendo Dios cuando habla de esto? Acerca del cielo. El punto que Dios está tratando de subrayar es el siguiente: hay un abismo inmenso entre la forma en la que nosotros pensamos con la forma particular en la que Dios planifica. Y hermanos, necesitamos aprender a pensar en términos no solo de la soberanía de Dios, sino también en términos de la sabiduría de Dios. Todo lo que Dios hace es sabio. Todo, absolutamente lo que Dios decreta es sabio. Y de eso está hablando esta porción del texto. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Versículo 10. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Piensen lo siguiente: ¿cuántas gotas de agua se desperdician cuando la lluvia cae sobre un campo? ¿Cuántas gotas de agua se desperdician cuando la lluvia cae sobre un campo? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Ninguna. Ninguna. Lo que Dios está diciendo es: ninguna porción de su palabra va a ser estéril. Ninguna promesa de su palabra va a ser estéril. Ninguna afirmación bíblica va a quedar sin resultados. Todas las promesas de Dios, absolutamente, tanto para salvación como para condenación, se van a cumplir de manera cabal, de manera plena, de manera perfecta, en el tiempo del Señor. Versículo 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado, observe, lo que deseo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Bueno, tendríamos que leer toda la Biblia, pero el deseo de Dios puede catalogarse en dos grandes grupos: bendición, salvación para los que creen y se arrepienten de sus pecados, condenación y juicio para los que se resisten al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, sí, ese es el deseo de Dios. ¿Hay injusticia en eso? Versículo 8: mis pensamientos no son tus pensamientos. No pienses en términos de tu justicia humana, no pienses en términos de tu justicia salpicada, incluso dominada por el pecado. Piensa en términos de los planes perfectos de Dios. La sabiduría de Dios trasciende nuestra sabiduría. Y hermanos, a veces estamos peleando con algo con lo que simplemente necesitamos creer. Muchas personas en México tienen un problema, posiblemente esto sucede también aquí, tienen un problema con la denominada doctrina de la elección. No, pero ¿cómo es que Dios va a elegir? Eso es injusto. Bueno, ¿tienes tú una justicia superior de tal forma que puedes juzgar lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿Te sientes tan creativo, tan santo, tan puro, tan perfecto que puedes afirmar que Dios está mintiendo al decir que eligió a algunos y a otros no? ¿Qué es lo que necesitamos aprender? Versículo 8. Los pensamientos de Dios no son los nuestros. Somos humanos. Somos frágiles, estamos limitados, somos finitos. Existimos por la pura misericordia de Dios y necesitamos aprender a mirar las cosas desde la óptica de Dios y reconocer: Dios, yo no entiendo estas circunstancias. Yo no entiendo este problema en el cual estoy involucrado. Dios, yo no entiendo esta enfermedad por la que estoy atravesando. Desde mi perspectiva, Dios, yo estoy libre de pecado hasta donde lo puedo entender. No entiendo por qué estoy en esta circunstancia, pero te suplico, ayúdame a confiar en tu sabiduría. Ayúdame a confiar. Hermanos, otra vez, la vida cristiana es una vida de fe, una vida de confianza, una vida de dependencia en todo lo que Dios provee para nosotros por medio de Cristo. Y es una lucha constante contra la incredulidad. Todos los días tenemos que luchar en contra de nuestra incredulidad.
Constantemente vienen a nuestra mente ideas, pensamientos, y tenemos que abrazar las promesas de la Escritura en lugar de abrazar esas dudas que tenemos acerca de Dios. Entonces, lo que está señalando Dios, versículos 8 al 11, se puede resumir en la siguiente afirmación: recibe la palabra de Dios y vive por fe. Recibe la palabra de Dios y vive por fe. Confía, confía. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Ninguna persona puede salvarte. El único que puede hacerlo es Dios. Finalmente, versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13. ¿Cuál es el resultado si confías en el Señor? Dios promete abundancia gozosa por causa de su propio nombre. Dios promete abundancia gozosa por causa de su propio nombre. Versículos 12 y 13. Porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. Presta atención a eso. Con alegría saldrán. ¿Alegría en qué? No necesariamente en las bendiciones, sino en el proveedor de las bendiciones, en Dios. Y esta palabra que aparece en el versículo 12, con paz serán conducidos. La palabra paz es un término sumamente importante en todo el Antiguo Testamento. Es una palabra muy, muy importante. La paz se refiere no solamente a un bienestar físico o un bienestar moral. La paz en el contexto de la Biblia se refiere a una correcta relación con Dios. No hay enemistad, no hay disputa, no hay ningún tipo de conflicto entre Dios y una persona. Esa es la paz de Dios. Si alguien tiene a Dios, tiene una paz que el mundo no puede entender, lo que dice Pablo en Filipenses 4. Y esa es la paz que Dios promete para nosotros. Abundancia gozosa por causa de Dios mismo. Dice además, versículo 12, los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar del espino crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga crecerá el mirto, y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Estas expresiones de la parte intermedia del versículo 12 y la parte inicial del versículo 13 se refieren a la provisión abundante de Dios por medio de una metáfora. La abundancia de Dios para su pueblo en esta metáfora. Los árboles aplaudirán, el lugar de espino crecerá el ciprés. Eso está hablando de una abundancia perfecta de Dios para el creyente. Ahora, hay un aspecto espiritual en esto, pero en el contexto amplio de Isaías 40 al 66, es una promesa de algo que va a suceder en el gobierno perfecto del Mesías. Inicialmente ustedes y yo podemos disfrutar de esta provisión, de esta abundancia del Señor. Y eventualmente cuando Cristo venga y establezca su reino, esto será realidad de manera literal, de manera literal. Habrá una abundancia plena en la tierra como la existió en Edén en Génesis capítulos 1 y 2. El punto final, hermanos, lo que quiero subrayar es lo siguiente. Debido a que la palabra de Dios es segura, las personas pueden recibir abundantes bendiciones al confiar en su plan maravilloso para cumplir las promesas de Dios. Lo repito, debido a que la palabra de Dios es segura, es fiel, las personas, el creyente, puede recibir abundante bendición al confiar en el plan maravilloso para cumplir sus promesas. En otras palabras, confía en las promesas de Dios, desconfía de tu juicio, desconfía de tu criterio, desconfía de tus deseos, confía en el Señor. Déjenme orar si tienen preguntas. David va a tomar todas porque yo ya me cansé. Es cierto. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tu misericordia. Gracias, Padre, por la claridad de la Escritura. Dios, te ruego que en tu misericordia fortalezcas, animes a este hermoso grupo de creyentes, que en tu bondad afirmes al creyente genuino en tu palabra, que podamos confiar en tu Escritura, en las promesas que nos das, pero también te ruego, Señor, que si alguien aún no te conoce, en tu bondad lo traigas al arrepentimiento, como leímos hace un momento. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Señor, atráelos hacia ti. Concédeles el arrepentimiento, concédele que vean su necesidad de Cristo y lo necio de permanecer en el pecado.